Ten mucho cuidado si tienes este tipo de ventanas en tu casa. Este es el efecto llamado columna corta, una de las causas más comunes de daños catastróficos en edificaciones ante un sismo. Esto se da por tener una columna entre dos grandes ventanas. Primero vamos a entender cómo se comporta una estructura ante un movimiento sísmico. Este es un sistema porticado conformado de columnas y vigas, que al aplicarle una fuerza se deforma de manera lateral sin ocasionar rupturas. Pero ¿qué pasa cuando a la columna le colocamos paredes cortas que no llegan hasta el techo? Cuando venga el sismo, esta columna va a tener una restricción en la parte inferior que no va a permitir que la columna se desplace de manera lateral completamente, ocasionando una ruptura en la parte superior. Pero entonces, ¿cuál es la solución para tener una ventana que llegue desde una columna hasta otra? Para evitar este tipo de fallas se debe aislar los muros de las columnas con una junta de dilatación. Y para estabilizar las paredes se debe colocar columnetas y vigas soleras. Además, las juntas de dilatación se deben de llenar con un material blando como lo es el Tecnopor. Y es así como conseguiremos que en el momento que llegue el sismo, la columna se pueda desplazar de manera lateral sin restricciones y sin ocasionar rupturas. Este es un problema que generalmente hay en el Perú, ¿no? Los constructores no ponen esta columneta de confinamiento acá. Acá debemos de separar este elemento con este elemento. No deben de estar unidos. ¿Por qué? Porque se genera esta fisura. ¿Y por qué? Porque ante un movimiento, ante una vibración, este muro de acá quiere vibrar, pero como esto de acá está como una cuña apretándolo, entonces solamente le permite vibrar en la parte de arriba y acá lo deja rigidizado, y justo acá se genera esta cuña, ¿no? Porque solamente vibra ahí nomás. Hay que ponerle grapas. ¿Qué cosa es una grapa? Yo tengo mi ventana acá, tengo mi muro acá y tengo mi fisura que va a salir así, ¿ya? Entonces lo que vamos a hacer acá, con la moladora vamos a hacer cortes cada 5 centímetros. Y acá en este corte de acá le voy a poner un acero de diámetro de 6 milímetros. Le voy a poner en qué longitud, más o menos 30 centímetros. Le voy a poner, y luego para sellarlo esto le voy a echar un epoxi. Puede ser de repente el Cicadur 31. Es un epóxico duro y luego de esto lo voy a pintar. Entonces, como en la carne, cuando cosemos, cuando hay un corte, igualito, le vamos a poner acá unas grapas. Y te das cuenta que siempre es acá en la unión, en toda la ventana, ¿no? También, ¿no? Igualito, siempre. Por eso es que acá se pone una pequeña columneta para que no pase esto. Todas las casas. Todas las casas, es algo muy común. Se ponen, ¿no? En ambos lados, en ambos lados. Entonces hay que poner acá, ¿no? Una grapa. Ahora, generalmente, en el tema de las ventanas, en los alféizar, todo esto, cuando viene un sismo, se te va a generar acá una fisura, ¿no? Una grieta así en diagonal. Siempre sucede eso porque no se independiza el alféizar del muro. Una cosa que de repente podríamos hacer es generar acá un dintel pequeño, ¿no? Acá. Podríamos generar acá de concreto, hasta más o menos por acá, de concreto, como una pequeña base, para que cuando quiera rajarse no se raje por acá, ¿no? Ya genera un apoyo de concreto. Sin fierro, ¿no? Sí, no, con 2 fierritos de 3 octavos. 2 fierritos de 3 octavos, concreto más o menos esta hilera de acá, y esto ya va a permitir que no se raje, porque no después se ve feo. Se raja por acá, se raja por allá, y eso ayuda también. Primero, porque no le han puesto buen acero, ¿no? O segundo, es porque tu concreto es pésimo. Uno de los dos. Porque tu longitud de tramo a tramo medirás tus 4 metros máximo, no más. Entonces tu perante es de 40. O sea, sí está bien el análisis de perante. Tu viga debe ser de 50 o 40. Debe ser de 40. Entonces, estructuralmente, la dimensión de la viga no tienes problema. Pero sí, en el tema de un momento flector que genera en este sentido, sí tienes problemas ahí que resaltan, ¿no? Entonces son dos ocasiones, concreto malo o mal cantidad de acero, ¿no? Esos son los problemas que observo ahí. Las causas por las cuales se ocasionan las fisuras en la estructura son diversas. Algunas son estructurales y otras no son estructurales. El día de hoy vamos a evaluar las que no son estructurales y las que comúnmente se van a encontrar durante el proceso del vaciado. Estas fisuras las vamos a encontrar unas horas después de terminar el proceso de vaciado, cuando ya está empezando el endurecimiento de nuestro concreto, y también en algunos casos al día siguiente
de realizado el vaciado. ¿Y por qué se generan? Es importante apoyarnos en la norma de la ACI. Como lo menciona la norma, este tipo de fisuras son generadas por la retracción plástica del concreto. Esta fisura va a ir en aumento si nosotros no realizamos un correcto curado. Recuerden que el cemento necesita de agua para que pueda generar el endurecimiento adecuado y darle la resistencia a nuestro concreto. ¿Pero qué tiene que ver el secado violento del concreto con estas pequeñas fisuras? Para poder entenderlo un poco mejor, imaginemos que el agua está encerrada dentro del concreto y esta, al momento de evaporarse, que se da durante el periodo de secado del concreto, buscará caminos en la capa superficial para poder salir a la superficie. Lo que hace el sol y el viento es acelerar el periodo de fraguado, pero solo de la capa superficial con la cual tiene contacto. Toda la parte interna todavía no estará completamente seco. Es por eso que el agua, al momento de buscar esos caminos y salir a la superficie, genera estas pequeñas fisuras que vamos a ver, que son superficiales. Uno de los errores que cometen muchos maestros es pensar de que echando agua con cemento vamos a tapar todas esas fisuras que normalmente ocurren en las losas. Como ven aquí, en esta parte de un color más claro, se ha echado una lechada con la finalidad de tapar los agujeros o las fisuras que se puedan haber generado en el vaciado. Lo único que estamos generando es desperdiciar material. Pero ojo, si nosotros no realizamos el curado adecuadamente durante las horas después del vaciado, vamos a generar que el agua que se encuentre por debajo de la capa de 5 centímetros de nuestra losa también encuentren esos caminos y se junten y hagan que estas fisuras sean aún mayores. Y es justamente lo que podemos evidenciar en este video, donde ya se le echó agua con cemento, pero la fisura volvió a brotar. La pregunta que todos queremos saber es, ¿qué hacemos si ya tenemos nuestra losa fisurada? Si ya tenemos este problema, recuerden, debemos seguir con el curado por lo menos 14 días. Pero si vas a construir en un tiempo prolongado, es importante que protejas este entrepiso. Podemos colocar un contrapiso delgado de 4 centímetros con un acabado pulido para poder impermeabilizar este entrepiso hasta que volvamos a construir. Ya que estas fisuras que se han generado pueden ser un camino muy corto para la humedad y para las lluvias que se puedan emposar en nuestros techos hacia nuestros aceros y generar el problema que hoy en día aquejan a muchas viviendas que tuvieron este abandono sobre las losas. Dentro de las fisuras que se puedan encontrar en las columnas o en las vigas, hay algunas que no son de tan peligro y estas son ocasionadas por el mal proceso constructivo que se dio al colocar los estribos en estos elementos como columnas y vigas. Cuando tenemos un estribo muy cerca de la superficie y no se respetó el recubrimiento, suelen aparecer este tipo de grietas que ahora te muestro, que dan vuelta a toda la estructura como si fuese un anillo y que genera gran preocupación a los propietarios. Pero esto solo es superficial. De igual forma, para poder verificar que sea justamente por este daño, es importante que debamos realizar un picado en esta zona y luego resanar con un puente de adherencia y con un mortero de reparación. Luego tenemos fisuras en elementos estructurales como los ladrillos, cuando estos forman parte de la estructura, o también en vigas y en columnas, en uniones después de un sismo. Y esto se da por la interacción que ha tenido estos elementos ante el sacudimiento de las ondas sísmicas que provocan daños en las zonas, en los nudos donde se conectan vigas y columnas, como también en los muros que forman parte de esta estructura para poder controlar los desplazamientos de nuestra edificación ante un sismo. Es importante tener en cuenta que los muros no solamente actúan para poder soportar cargas, sino también para poder controlar la deformación o el desplazamiento que vaya a tener una estructura. Si es el caso que este muro estuvo trabajando en ese sentido, es importante demoler estos muros y volverlos a construir para que nuevamente interactúen adecuadamente cuando vuelva a ocurrir un sismo nuevo. Si no hacemos esto, en el próximo sismo que ocurra, encontrará un muro débil, fracturado, y toda esta energía se va a concentrar directamente en las columnas y vigas, haciendo que la reparación de esto sea muchísimo más costoso y más riesgoso. Si el muro no es estructural, lo que debemos averiguar es que si ha estado correctamente confinado. Si no ha estado correctamente confinado, hay que colocarle las columnetas que le faltan para que puedan estar rígidas y tengan un mejor comportamiento cuando vuelva a ocurrir otro sismo. Es importante referenciar cuándo es una fisura y cuándo es una grieta. En palabras sencillas, una fisura es algo superficial, es una abertura superficial, y en el caso de grieta es cuando ya esta abertura traspasa el elemento y la divide en varias partes. Cuando nace una fisura y tiene relación o características de algún mal funcionamiento de la estructura, es importante llevarle un control de su dimensión.
Mientras se mantenga en un espesor en el cual nació, no habría problemas. Pero si esto va a ir en aumento, hay que preocuparnos y hay que hacer una investigación más profunda. Las grietas van de la mano en muchas ocasiones con fallas estructurales, como la más típica, que es por asentamiento. Cuando una de las zapatas, uno de los elementos estructurales, carga más peso de lo que puede soportar y este empieza a ceder, llevándose consigo parte de muros o parte de vigas, y generan cortes en diagonal en diferentes zonas de la casa. Normalmente estas fisuras las vamos a encontrar en forma vertical o en diagonal. Va a depender mucho cómo haya sido su proceso constructivo. Esas fisuras se van a trasladar hasta el encuentro entre vigas y columnas también. Hay que tener mucho cuidado para su reparación. Si este ha fallado por asentamiento, puede ser por dos motivos. Una, que el terreno es muy inestable, y dos, que la zapata no tenía la dimensión adecuada. Según sea el caso, se tomarán medidas de corrección para poder asegurar que esto no siga continuando y perjudicando a toda la estructura. ¿Cómo identificar qué tipo de grietas son peligrosas en tu hogar después de un sismo? Para saber si estamos frente a una de esas grietas peligrosas, nos fijaremos en la forma, dirección y el ancho de la fractura. Una grieta alrededor de puertas y ventanas es menos comprometida, porque es uno de estos lugares donde más presión ejerce la estructura. Las grietas que están en forma de una X o una U son peligrosas. Sí que debemos prestar atención un poco más a las grietas irregulares, en escalones o en diagonal. Estas formas nos indican que la casa se está moviendo debido a una cimentación insuficiente. Es importante que verifiques tus instalaciones, muros y pisos para detectar posibles daños en la estructura. La valoración de un experto es indispensable. Como evitar grietas en tus muros, dalas intermedias. Bien, este es un detallito que implementamos ahora y lo vamos a seguir implementando. Que en los pretiles nunca le ponemos dala de, ahora sí, dala de intermedia, dala de coronación o como la quieran llamar. Pero en este caso sí la vamos a poner metiéndole ahora sí una dala, pues ahora sí de amarre a todo el perímetro, y eso al ser una sola pieza amarrada con los castillos en las esquinas, claro, no mayores a 3 metros, nos da una rigidez muy grande y nos evitamos esas grietas enfadosas en pretiles. Sobre todo porque en estos, déjenme algo para acá, para que es una fachada pues ahora sí muy alta, si se fijan. Son 3 metros de la losa interior, inferior, 3 de esta y 12 metros. Es una fachada muy alta y para evitarnos problemas, castillos, esquinas a medias y su dala de coronación y nos evitamos grietas. Saludos.